una de las partes, ¿verdad? Allí que tenía también la porción era ya Moshe, ¿verdad? Va a dejar de estar en el, como líder del pueblo. Y tiene esa preocupación, ¿quién va a quedar, verdad, para dirigir a este pueblo? ¿Quién va a ser el que va a introducir al pueblo en la tierra de Canaán? Ya no se encontraba, verdad, Aarón, ya no estaba más con él allí, así que él tenía esa preocupación. Y el Señor le dice, verdad, que Joshua iba a ser el quien iba a introducir al pueblo. Pues hay algo interesante, ¿verdad? Que quería recordar es que Moshe pide que esa persona sea una persona que lidere, que lleve, que guíe, ¿verdad? No sea una persona que vaya detrás viendo lo que hace el pueblo, sino que sea una persona que les indique, los guíe, ¿verdad? Y que sea para ese pueblo un referente a seguir. Así que vemos allí, ¿verdad? Que ese amor de Moshe por el pueblo de ver quién iba a continuar. Había pasado toda esta situación allí, ¿verdad? Con toda esta cantidad de muerte de personas, 24.000 hablábamos, ¿verdad? Una cantidad grande de personas. Se había visto la desviación del pueblo, del corazón del pueblo hacia el pecado, ¿verdad? Y hacia la inmoralidad sexual. Y vemos que la preocupación de Moshe era quién iba a estar, ¿verdad?, al frente para llevar a este pueblo dentro de Canaán, ¿verdad? Y seguir siendo ese pueblo especial de Hashem, ese pueblo apartado de los demás pueblos. Por su parte, ¿verdad? En la Haftarah estamos hablando de Primera de Reyes 18:46 hasta el 19:21. Y allí, ¿verdad? Recordamos que la parashá, ¿verdad? Trata de Pinhas, quien mató a Sinri y a la princesa Madianita Cosbi, ¿verdad? Y allí en el libro de Bamidbar 25, 14 al 15, ¿verdad? Nos dice lo siguiente: el nombre del hombre de Israel que fue muerto con la Madianita era Sinri, hijo de Salu, jefe de una casa paterna de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita que fue muerta era Cosbi, hija de Sur, el cual era cabeza del pueblo de una casa paterna en Madián. Ahí vemos que eran dos personas que realmente líderes, ¿verdad? Bueno, Sinri era hijo de uno de los jefes de la casa paterna de Simeón, y Cosbi, ¿verdad? Era una hija de Sur, que era cabeza del pueblo de una casa paterna de Madián. Así que las madianitas y las moabitas habían estado allí, las mujeres, ¿verdad?, instando al pueblo a pecar, y el pueblo había cedido en ese pecado. Allí vemos entonces que el Señor, ¿verdad?, inicia nuestra porción de la semana, que el Señor había felicitado a Pinhas por su acción, ¿verdad? Y eso lo vemos allí en el libro de Bamidbar 25, del 10 al 12, ¿verdad? Que es ese texto allí que central de nuestra porción de esta semana, de la parashá, ¿verdad? Y dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Fines, hijos de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto di: he aquí yo le doy mi pacto de paz, ¿verdad? Y ahí podemos recordar ese pacto de paz que el Señor hizo con él, y es un pacto perpetuo, ¿verdad? Que tiene que ver con todos hasta nuestros días, nos alcanza. Si bien es cierto que la porción, ¿verdad?, hablaba de Pinhas y esa acción que había realizado, también tenemos la parte en la Haftarah de Eliahu, ¿verdad? Y teníamos que también había una relación entre los dos,
Los dos en algún momento actuaron, ¿verdad? Por amor, por el honor de Hashem, por amor al obedecer la ley de Hashem, ¿verdad? Y la Haftará nos recuerda entonces esta historia de Eliahu, que hizo grandes hazañas como lo hizo Pinjas, ¿verdad? Y ahí tenemos que él mató a los sacerdotes de Baal. Y ahí en 1 Reyes 18, ¿verdad? 46 y 19:1 vemos dos textos que nos hablan parte de lo que ocurrió allí, ¿verdad? Dice en 1 Reyes 18:46, y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel, ¿verdad? Y luego el 19:1 dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Recordamos que había pasado una situación, ¿verdad?, bastante compleja para el pueblo de Israel. No había llovido, ¿verdad?, en muchos años, una sequía terrible. Y luego, entonces, viene toda esta parte de que él ya cita todos, ¿verdad?, los afectos a Baal, allí los sacerdotes de Baal, y hacen una cantidad de llamados a su Dios para que lloviera, y luego Eliahu, ¿verdad?, dice, bueno, si su Dios no le responde y mi Dios responde, ¿verdad?, al que Dios le responda, ese será el vencedor, porque es el que está con el verdadero Dios, ¿verdad?, que se encarga de todo, de cuidar, de dar la lluvia. Y la otro grupo, ¿verdad?, o sea, él, o sea, los sacerdotes de Baal, iban entonces a morir. Y ese había sido el acuerdo. Los sacerdotes de Baal estaban seguros, ¿verdad?, de lo que ellos creían y accedieron a ese acuerdo, pero no fue posible demostrar, ¿verdad?, que su Dios estaban activos o vivos, y por lo tanto, ¿verdad?, ellos mueren allí inminentemente en manos de Elías. Después entonces, bueno, Elías le dice acá que va a llover, ¿verdad?, y le dice que se apure, ¿verdad?, y realmente llueve, ¿verdad?, una lluvia, de pronto el cielo se cubre de nubes, ¿verdad?, y cae esa lluvia. Pero acá le cuenta a Jezabel todo lo que había ocurrido, lo cual ella no estaba, ¿verdad?, muy agradada. No eran fieles a Dios, Jezabel tampoco. Jezabel había desviado el corazón, ¿verdad?, de Acab, y hay muchos líderes, muchas personas que lo acompañaban, no eran fieles a él. Allí en el 1 Reyes 19:2 continúa diciendo que una vez que Acab le dice a Jezabel lo que había ocurrido, dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos, ¿verdad? Y se refiere a la vida de sus sacerdotes que habían sido muertos en manos de Elías, ¿verdad? Ella le da una advertencia de muerte allí real a Elías, y le hace una promesa que antes de que pasen, ¿verdad?, 24 horas, Elías estaría muerto, ¿verdad? Y le iba a hacer lo mismo, ¿verdad? Iba a cortar también sus cabezas como él había matado a los sacerdotes que estaban allí. Así que entonces ahí Elías se encuentra en una situación desesperante. Se encuentra solo, ¿verdad? Dice, bueno, no había ningún profeta como Moshe que lo ayudara, que intercediera, ¿verdad?, que actuara. Se sentía, ¿y ahora qué voy a hacer?, ¿verdad? Y ahí, después de haber estado en esta parte donde él tiene una demostración ante todos de que Hashem estaba con él, que lo cuidaba, que lo escuchaba, ¿verdad? Porque cuando él le ora, le pide, el Señor le responde. Él ahora se encuentra en que estoy solo. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a proteger? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a liberar de la mano de Jezabel, verdad? Así que en ese momento Eliahu le dio un poder, ¿verdad?, superior a Jezabel, del que debía de tener, porque Jezabel no era nadie si Dios no le permitía, ¿verdad?, hacerle nada a Elías. Pero Elías en ese momento se llenó de temor
Y normalmente como seres humanos, ¿verdad? Llega un punto en nuestra vida en que podemos, ¿verdad? Vernos en una situación desesperante y pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy solo, ahora que actúe, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Teníamos a Pinjas. Pinjas por su parte, ¿verdad? No tenemos un registro de que luego que haya actuado de esa forma, sabemos que las personas que estaban allí no quedaron contentas con esa acción y querían, ¿verdad?, acabar con su vida, pero no tenemos un registro de que haya tenido una situación de depresión, ¿verdad?, como la tuvo Eliahu, y de susto, de miedo, de pavor, como la tuvo él en este momento, ¿verdad? Ahí entonces vemos que continúa en Primera de Reyes, el verso 3, 19, el verso 3 y 4, dice que él tuvo miedo, ¿verdad? Y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: Basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y ahí es interesante, él aún estaba consciente de que podía conversar con el Señor, ¿verdad? De que podía conversar con Hashem. Incluso habla con él, le dice, basta ya, Señor, o sea, toma mi vida, ¿verdad? Acaba conmigo. Y él quería desaparecer, ¿verdad? Su existencia que desapareciera, pero aún así se olvidaba de que él estaba, que era un profeta de Hashem, y que había sido llamado por Hashem, y que había actuado en nombre de Hashem, ¿verdad? Allí él estaba desesperado por su vida, pero lo interesante de todo esto es que se comunica con Hashem, ¿verdad? Pero en lugar de pedirle protección, cuidado, ¿verdad? Y ponerse en sus manos y aceptar lo que él quisiera, su voluntad, igual sigue mostrando ese temor y ese miedo que lo había invadido, ¿verdad? Allí Eliahu era un gran hombre, incluso él no ve la muerte, ¿verdad? Él, a pesar de que Jezabel había dicho que iba a matarlo, ¿verdad?, que en 24 horas ya no existiría, eh, él no vio la muerte. Hashem no le permitió, ¿verdad?, que muriese aquí en esta tierra, sino que él asciende vivo al cielo. Sin embargo, por ser un ser humano, ¿verdad?, vivía las mismas situaciones y temores que vivimos todos los seres humanos, ¿verdad? Y llegó a deprimirse, a pesar de que tenía una gran fe en Hashem, de que tenía allí una cercanía, una relación, ¿verdad?, estrecha con Hashem, llegó a deprimirse, ¿verdad? Y llegó a estar allí queriendo acabar con su vida, o queriendo morir. Allí entonces vemos que en el libro, continuamos, ¿verdad? Capítulo 19, el verso 5, dice que él allí se acostó debajo del enebro y se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come, ¿verdad? Ahí dice que qué importante es para nosotros esta historia de Eliahu, ¿verdad? Él se encontraba en una situación desesperante. Sin embargo, el Señor, ¿verdad?, allí le mostró una vez más que Él estaba a su lado. Y le manda allí al ángel. Y le dice: mira, levántate y come. Allí fortalécete, ¿verdad? Toma ahora esta agua, esta comida, y luego yo me voy a encargar de ti. Allí nosotros podemos pensar, ¿verdad?, que estamos solos, que nos encontramos solos en alguna lucha, en alguna situación. Se nos olvida que el Señor está a nuestro lado. Y allí también Eliahu tenía una parte, y era que él creía que era el único, ¿verdad?, que era fiel a Hashem. Pero el Señor ahí le recuerda que habían otros 7,000 también que eran fieles a Hashem, que él no estaba solo, ¿verdad?, que no se encontraba solo en esa situación,
en ese proceso, ¿verdad?, de fidelidad a Hashem. Allí, antes de continuar con la parte del escrito apostólico que está en Apocalipsis 21:12, vamos a recordar una historia, ¿verdad?, que tiene que ver relación con nuestra porción. Y esta historia es de un hombre que también en algún momento, ¿verdad?, confió más en el hombre. Eliahu en este momento, ¿verdad?, creyó más en la palabra de Jezabel que en confiar en lo que el Señor podía hacer por él. Pero en esta mezcla, ¿verdad?, en esta historia, dice mezclando negocio con amistad, era el título, y nos viene hablando de un personaje, Feibel, ¿verdad?, que vino a buscar ayuda en algún momento de un famoso rabino, ¿verdad?, Menahem Mendel, y dice que Feibel estaba casi llorando, estaba desesperado, angustiado, ¿verdad?, grandemente. Entró a la habitación y le dice que él había estado administrando una posada durante 20 años, ¿verdad? Y ahora el Portis, ¿verdad? El Portis, que era el terrateniente, le había pedido que desalojara con un mes de anticipación, que desalojara el lugar. Y él no sabía qué hacer, estaba desesperado, ¿verdad? Tenía a su esposa, sus hijos y no sabía dónde ir. Se acercaba el invierno, estaba en un estado de angustia muy grande, así que le pide ayuda para ver qué podía hacer. Se había trasladado hacia ese lugar donde estaba el rabino para que le ayudara. Y cuando termina, ¿verdad?, Feibel su historia, y dice que el rabino sacó una hoja de papel y un bolígrafo, escribió una carta corta, la puso en un sobre, la puso un destinatario y se la dio y le dijo que se fuera, ¿verdad?, luego de bendecirlo y que le entregara la carta lo antes posible a esa persona. Cuando él sale, ¿verdad?, y ve la carta, ve el nombre a quien está dirigido, dice que quedó abatido su corazón, que se turbó, ¿verdad?, porque parecía que el rabino se había equivocado de persona a quien fuese dirigida la carta. En el lugar donde él estaba habían dos personas con el mismo nombre, ¿verdad? Y era Shemuel. Uno era el gran Shemuel, ¿verdad? Gadol Shemuel, y que tenía muchos contactos, ¿verdad? Hasta mucha influencia y incluso tenía allí contacto con terratenientes, con nobles y algunos dijeron que con el zar también, y que si alguno él pensaba que podría ayudar era ese Shemuel. Pero el rabino le colocó la carta para otro Shemuel, ¿verdad? Shemuel, Hakatán, el pequeño Shemuel. Dice que era un simple judío anciano que solía ser leñador y aún vivía con su esposa en una pequeña cabaña en el bosque. Así que él pensó, bueno, el rabino tiene que haber tenido una confusión al colocar allí seguramente quiso escribirla para el rico, para el gran Shemuel, pero le escribió a este pequeño Shemuel que para él prácticamente era un don nadie. Así que bueno, con el corazón apesambrado fue hasta la casa del pequeño Shemuel allí en el bosque, le entrega la carta. Shemuel, después de leer la carta, ¿verdad?, de escuchar su historia, le dice que bueno, que la situación es bastante difícil, ¿verdad?, pero que no tenía idea de lo que podía hacer por él. Sin embargo, que se quedara en su casa durante unos días y así verían, ¿verdad?, qué ocurría, qué sucedía durante esos días. Iban a esperar allí. Dice que pasó una semana y nada sucedía, por lo tanto Feibel comenzó a deprimirse, ¿verdad? Situación similar a Elías, ¿verdad? Pero en este caso él comienza a deprimirse, comienza a pensar, se acerca el invierno, nada sucede, pasan los días y no hay ninguna solución. Así que, ¿qué será, verdad, de mi familia? ¿Qué será de nosotros? Vamos a tener que irnos para el frío afuera en la calle sin tener un lugar donde ir. ¿Qué vamos a hacer?
Y en eso, ¿verdad? Él está allí hablando, pensando, llorando, angustiado, ¿verdad? En esa situación. Y afuera había viento, lluvia, ya estaba, ¿verdad? Acercándose allí el frío invierno. Y de pronto escucha un estruendo que grita a alguien afuera, ayuda, ayuda, ¿verdad? Déjenme entrar. Así que el pequeño Shemuel corre, ¿verdad? A abrir la puerta. Y cuando abre la puerta, él estaba allí desde lejos, ¿verdad? Desde su habitación allí viendo, observando lo que estaba ocurriendo. ¿Y quién creen ustedes que llegó? Pues llegó el Portis, ¿verdad? Allí al lugar. Y estaba temblando, estaba azul del frío, estaba casi para morir, la tormenta, ¿verdad? Lo había hecho perder la visión del camino, se había perdido un rato de ahí ya en el bosque y estaba desesperado, estaba a punto de morir. Así que dice que el pequeño Samuel lo lleva hacia la chimenea, ¿verdad? Le presta su ropa de Shabbat, que era la única cambio de ropa que tenía, le pone algunas mantas para cubrirlo, le da sopa caliente, ¿verdad? Y entonces poco a poco el Portis comienza a recuperarse. Cuando ya está recuperado, cuando ya toma calor, cuando ya se siente libre, ¿verdad? De esa inminente muerte que iba a tener, le dice, eh, me salvaste la vida, le dice el Portis a Shemuel, ¿verdad? Dime cómo pagarte. Y entonces, ¿qué creen ustedes? Shemuel le dice, mira, si realmente deseas recompensarme, puedes hacerme un gran favor. Bueno, Samuel vio a Feibel que estaba allí y le dice, ¿verdad? Hace algunos días un querido amigo mío, Feibel, vino a verme y me contó que tú, ¿verdad? Hace unas semanas le dijiste que tenía que desalojar el lugar donde vivía. Pues yo quiero que no le pides que desaloje. Y entonces el Portis le dice, así será. Y él le dice, bueno, de casualidad, mi amigo Feibel está en la otra habitación, así que venga para acá y por favor deja por escrito, ¿verdad? Un contrato escrito donde tú asegures de que realmente él va a poder quedarse allí. Y dice que, por supuesto, ¿verdad? El Portis estrechó la mano de Feibel y con un lápiz y papel redactó un contrato que le otorgaba a él y a su descendencia derechos exclusivos sobre la posada para todas las generaciones y por si acaso le dio también los siguientes 3 años gratis de estadía allí del alquiler. Entonces Feibel le dice, mira, una cosa me está molestando, ¿verdad? Una vez que tenía el contrato ya guardado seguro con él, le dice, le agradezco mucho por toda esta situación, pero yo quiero saber, mira, he sido una persona que paga a tiempo, a usted le gusta que las personas paguen a tiempo, yo he pagado a tiempo, ¿verdad? No le he dado problema, así que no entiendo por qué usted me ha pedido desalojar el lugar, porque me pide, ¿verdad? Y entonces el Portis le dice que tenía razón, que él había sido un inquilino perfecto y que nunca hubiese pensado en pedirle que se fuera del lugar. Pero había venido alguien a él a pedirle, ¿verdad?, que le diera para su yerno el lugar y lo amenazó que si no le daba el lugar, él iba a crearle problemas en sus negocios con otras personas por la influencia que él tenía. Y esa persona no era otro que el gran Shemuel, ¿verdad? Así que él se había sorprendido, el Portis le dice, yo incluso me sorprendí, porque cómo era posible que él le iba a hacer una situación así, un hecho de esta forma a un conciudadano suyo judío. Y entonces el gran Shemuel le había dicho que él no mezclaba la amistad con los negocios. Lo interesante, ¿verdad?, de toda esta historia es que en ese momento Feibel había creído que podía confiar más en una persona que tenía poder, ¿verdad? Y que podía tener relaciones y contactos. Lo que él no sabía
que la persona detrás que había originado todo este desalojo era esa persona a quien él quería confiar, en quien él estaba poniendo su vista, ¿verdad? Y estaba dudando de esa vista de que el Señor estaba guiando para que fuera hacia el otro Shemuel, que para él no tenía ninguna relación, pero una persona bondadosa, era una persona caritativa, era una persona de buen corazón, lo cual hacía posible de que tuviese, ¿verdad?, por ese acto de misericordia que había presentado, tuviese la oportunidad de obtener un favor mejor, ¿verdad? Antes que el otro Shemuel, que era justo el que quería que lo desalojaran. Allí vemos entonces en esa parte cuántas veces nosotros podemos poner, o como Elías, ¿verdad? Eliahu, ese temor por lo que nos pueden hacer las personas. O como Feisbel, poner, ¿verdad?, la esperanza de la solución en lo que las personas pueden hacer por nosotros. En lugar de poner nuestra confianza, tanto en los casos de Eliahu como en el caso de Feisbel, en poner nuestra confianza para lo que sea en las manos del Señor, ¿verdad? Poner nuestra fe auténtica, nuestra emuná allí, ¿verdad? En Hashem, que es el único que puede, ¿verdad?, solucionar nuestra vida, darnos las respuestas, ayudarnos, ¿verdad?, guiarnos en todo lo que necesitemos, sea para protección, ¿verdad?, de nuestra vida, así como habíamos hablado. Pinhas recibe ese pacto de paz, porque él actuó de una forma desinteresada, no importaba, ¿verdad?, lo que iba a ocurrir en su vida. Él estaba dispuesto incluso a morir si era necesario en ese acto de defender lo que era la moralidad del pueblo, la fe, ¿verdad?, en sacar lo que era acabar, romper allí con lo que era el pecado que estaba ocurriendo, pero no importaba qué iba a ocurrir con su vida. Eliahu en ese momento también se enfrenta, ¿verdad? Y en el momento en que él hace ese pacto, como quien dice, con los de Baal, de bueno, sí, ¿verdad? Si su Dios no responde, bueno, su vida está en mis manos, pero si mi Dios no responde, mi vida está en sus manos. Él tenía una confianza segura de que el Señor le iba a responder. Pero luego, ¿verdad?, pareciera que hubiese habido un cambio en él. Luego, entonces, cuando Jezabel da una orden, tenía entonces más credibilidad a lo que ella podía decir, a sus amenazas, que a lo que el Señor podía hacer por él, aun cuando había pasado por un momento de demostración, de milagro, ¿verdad?, que el Señor había realizado. Y estaba viendo allí esa parte, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos actuar bajo el efecto de milagros, ¿verdad? Pero esos milagros pueden minimizar su actuar luego de haber sucedido, como pasa en el caso aquí de Elías en su vida, ¿verdad? Es un milagro lo que ocurre allí cuando él está con los profetas de Baal, ¿verdad? Él allí con los sacerdotes de Baal. Él se encuentra allí y es un milagro lo que ocurre, pero pareciera que eso hubiese minimizado la situación. Por el contrario, Pinhas, ¿verdad?, actúa sin esperar milagros. Él simplemente va y confiando en que, bueno, el Señor se iba a encargar, pero no bajo efectos de milagros. Igualmente pasa con Abraham. Cuando Abraham va a rescatar a Lot, ¿verdad?, de ahí cuando cayó cautivo, cuando va a hacer guerra contra los reyes, dice que Abraham fue incluso también dispuesto a morir, ¿verdad? No importaba lo que ocurriera, él iba a ir a rescatar a Lot. Que el Señor hubiese hecho luego, ¿verdad?, un milagro en ese actuar, en ese ir, en ese ayudarlo a vencer, es otra cosa, ¿verdad? Pero él no dependía de los milagros. Para Elías, ¿verdad?, su primera parte era depender del milagro que Hashem iba a hacer allí ante los profetas de Baal para que fuera consumido, ¿verdad?, con el fuego del cielo todo el holocausto que estaba allí siendo presentado. Entonces nosotros debemos de tratar de determinar esas dos partes, ¿verdad? A veces nosotros queremos que
nuestra vida esté llena de constantes milagros, y realmente están llenas de milagros, pero esos pequeños milagros que debemos de verlos, de percibirlos, ¿verdad? No estemos esperando esos grandes milagros, porque después pueden minimizar nuestra fe y nuestra confianza en Hashem. Debemos de actuar, ¿verdad? De ir, de hacer, de obrar, poniendo nuestra vida completamente en Él, sin temor a lo que nos puede ocurrir. Si algo debemos de padecer o algo debe de ocurrir, pues ocurrirá, pero el Señor se encargará, confiando en como Pinjas, el Señor se encargará de nosotros. Cuando ya vemos en los escritos apostólicos, ¿verdad? Vemos el libro de Apocalipsis 21-22, allí entonces nos está hablando de esa parte del pacto de paz, ¿verdad? Allí el pacto de paz que el Señor había hecho con Pinjas, ¿verdad? Hijo de Eleazar, es un prototipo del nuevo pacto que el Señor quiere hacer con su pueblo. Ahí vemos en Jeremías 31-31 que nos dice: se acerca, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pero estamos hablando del pacto de paz también, ¿verdad? Este es un pacto de paz, porque vemos en Ezequiel 34-25 que nos viene hablando de qué pacto es el que el Señor va a hacer, ¿verdad? Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques, ¿verdad? Allí ese pacto especial que el Señor va a hacer, habla de que el rey de este pacto es el rey David, ¿verdad? Ezequiel 37-24 nos continúa diciendo: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán, ¿verdad? Lo extraño de todo esto es que sabemos que cuando Ezequiel habla de esta parte, ya David no existía, hacía unos 400 años atrás que el rey David había, ¿verdad?, ido al descanso, no estaba más. Así que de qué entonces, de cuál David está hablando, y nosotros allí tenemos que está hablando del descendiente de David, está hablando del Mashiach, ¿verdad? Y ahí en el libro de Jeremías 31-33, ahí nos viene hablando de ese pacto, ¿verdad? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Allí, ahí nos viene hablando, ¿verdad? Entonces, que ese pacto de paz tiene que ver con el cumplimiento, ¿verdad?, de los mandamientos de Hashem. Allí el pacto de paz que hizo el Señor con Pinjas tenía que ver con eso, ¿verdad? Él decidió renovar lo que era la ordenanza que el Señor había establecido, esa de que eran santos, de que eran diferentes, de que eran un pueblo apartado de todos los pueblos, ¿verdad? De todas esas ordenanzas que el Señor les había indicado. Pinjas lo vino a retomar, a recordar, ¿verdad? Allí otra parte, otra cualidad de este pacto, ¿verdad? La vemos allí en Ezequiel 37, del 27 al 28. Ahí nos viene hablando que del pacto, ¿verdad?, que va a ser con ese rey, ¿verdad?, ese Mashiach. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, ¿verdad? Y nos viene hablando de esa morada que el Señor va a hacer, ¿verdad? Hará un pacto con su pueblo para siempre, y su santuario habitará en medio de ellos. Sabemos que esto no ha sido posible, ¿verdad? Desde la entrada del Edén, desde el inicio, allí cuando Adán y Eva estaban en el Edén, hubo una demostración de que no podían estar en la presencia de Hashem, y ahí fue un fracaso, ¿verdad? También cuando Israel en el monte Sinaí
cuando le dieron la ley, ¿verdad? Dijeron, nace Nishma, haremos Benishma, haremos y escucharemos. Ese fue también el fracaso de la Keilah de Yeshua, cuando quería construir o establecer el templo o la morada del Señor aquí, ¿verdad? Y eso hacía que fuera contrario lo que era el plan de la salvación o la muerte de Mashiach. Allí en Éxodo 25:8 vemos que el Señor, ¿verdad?, les había dicho al pueblo, y hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Siempre ha querido habitar. En el Edén, ya vemos, no fue posible. Estando con el pueblo, tampoco, ¿verdad?, fue posible. Luego el Mashiach vino, estuvo aquí, pero luego Él va a volver a estar. Pero no será, ¿verdad?, sino hasta en el mundo por venir. Y eso lo podemos ver allí en Apocalipsis 21:22, que vemos el siguiente texto. Dice, y no vi en ella templo alguno. Y está hablando de la ciudad, ¿verdad?, celestial, de la nueva Jerusalén. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Ese Cordero, ¿verdad?, que era parte central allí del santuario terrenal, de ese sacrificio constante diario que se realizaba. Ese Cordero, Yeshua, ya va a estar morando en medio, ¿verdad?, de su pueblo, en el mundo por venir. Qué promesa, ¿verdad?, maravilloso. Ya el santuario, por supuesto, no existirá. Dice que ahí no vio, ¿verdad? Ahí Juan en su visión dice, no vio un templo en la ciudad, porque el Señor Todopoderoso, ¿verdad?, y el Cordero habitaban en medio de ellos. Ya el mismo santuario en sí estaba hecho una realidad en toda la vida de lo que existía en esa visión que él vio. Qué hermoso es ese pacto de paz que es la ley de Hashem en nuestros corazones, ¿verdad? Ese poder estar, el poder creer, el poder vivir la ley de Hashem, el poder mostrarla ante otros, el poder, ¿verdad?, darle gloria al nombre de Hashem, honra al nombre de Hashem al guardar sus mandamientos. Qué hermoso es que nosotros, ¿verdad?, estamos llamados también a tener ese pacto de paz, ese pacto de Pinjas, ¿verdad?, ese pacto de Yahu, y ese pacto que fue dado a nosotros también, ¿verdad?, en nuestros días, que sea ese pacto puesto en nuestros corazones, que podamos, ¿verdad?, ser igual que Pinjas, que el Yahu, ¿verdad?, que estuvieron allí en un momento de su vida dispuestos a exponerse o a entregarse con tal de que el nombre de Hashem fuese exaltado y fuese reivindicado, ¿verdad?, que es lo que nosotros tenemos que también hacer, que el carácter de Hashem, ¿verdad?, su carácter de amor, su ley, sea reivindicada en los corazones de todas las personas. Que Hashem nos ayude, ¿verdad?, que podamos tener una tarde de Shabbat también llena de paz y que podamos tener una semana, ¿verdad?, bendecida, que podamos recordar todas las enseñanzas que hemos aprendido y ponerlas en práctica. Que Hashem nos bendiga.